Uso de seguro de las radiaciones ionizantes. Me presento, Jairo Rafael Pareja Castro. Bueno, la primera pregunta a desarrollar es: indique y explique los objetivos de las proyecciones radiológicas. Objetivos de la proyección radiológica. La proyección radiológica busca prevenir los efectos nocivos de las radiaciones ionizantes en las personas y en el medio ambiente. Sus objetivos principales son prevenir los efectos determinantes, evitar daños biológicos graves como quemaduras o síndrome agudo por radiaciones que ocurren cuando la dosis es muy alta, reducir la probabilidad de efectos esto- estocásticos, minimizar la posibilidad de desarrollar cáncer o alteraciones genéticas a lo largo plazo de las dosis bajas, optimizar el uso de radiaciones. Explique los tres tipos de exposición y realice un cuadro sinóptico. Tipos de exposición a la radiación. Existen tres tipos principales existentes, que son la ocupación, la medicina y la pública. Descripción. Afecta a las personas que trabajan con radiaciones ionizantes. Ejemplo, tecnología, técnicos, radiológicos, médicos, nucleares. Médica. Reciben la radiación en pacientes con fines diagnósticos o terapéuticos. Ejemplo, radiografía, tomografía, radioterapia. Pública. Se aplica al resto de la población que podría estar expuesta por fuentes ambientales, por ejemplo, fugas radioactivas, materiales contaminados, radiación natural. Uso de las narraciones ionizantes. Diseñar tabla y consignar los límites de dosis anual equivalente para la exposición ocupacional a nivel nacional, teniendo en cuenta la resolución 181.434 del Ministerio de Minas y Energía colombiano, las recomendaciones 2007 de la Comisión Internacional de la Protección Radiológica y las normas de seguridad generales NGSR parte 3. Los límites de dosis de la Resolución 181.434/2009 de Colombia se fundamentan en las recomendaciones de la ICRP 2007 y las normas GSR, parte 3 de la OIEA. Para trabajadores expuestos, el límite de dosis efectivo para el cuerpo entero es de 20 milisieverts al año. Promedio en 5 años superar 50 milisieverts en un año. Para tejidos específicos se establecen 150 milisieverts al año para el cristalino del ojo y 500 milisieverts al año para la piel, manos, antebrazos, pies y tobillos. Para las mujeres con declaración de embarazo, el límite es de 1 milisievert en la superficie de abdomen durante la gestación. Para el público general, el límite de dosis efectiva es de 1 milisievert al año. Es importante destacar en que la normativa colombiana mantiene el límite de 150 milisieverts al año. Para el cristalino, las recomendaciones actualizadas de la ICRP 2011 establecen un límite más estricto de 20 milisieverts al año. La protección radiológica se rige por los principios de justificación, optimización a Lara, limitación de dosis, asegurando que las prácticas con fuentes radiológicas produzcan un beneficio neto y mantengan las exposiciones en niveles tan bajos como sea razonablemente posible. Mencione y explique la definición y característica para la zona controlada y supervisada. Elabora un dibujo como ejemplo. Referencia y resolución 181.434 del Ministerio de Minas y Energía. De acuerdo con
De acuerdo con la resolución 181.434/2009 del Ministerio de Minas y Energía de Colombia, se definen y caracterizan la zona controlada y la zona supervisada para la protección contra radiaciones ionizantes. La zona controlada es un área limitada donde se aplican reglas específicas de protección y seguridad para controlar exposiciones normales o prevenir la propagación de contaminación radiactiva. Su acceso está regulado. Esta zona se establece en lugares donde es probable que un trabajador pueda recibir una dosis efectiva superior a 6 milisievert por año. El acceso restringe exclusivamente a los trabajadores ocupacionalmente expuestos que se encuentren con la autorización correspondiente, dosímetro personal y cumplan con los procedimientos de seguridad establecidos. La zona debe estar claramente señalizada con el símbolo internacional de radiación y la leyenda zona controlada. Una zona supervisada es un área limitada bajo supervisión, sujeta a la evaluación periódica de las condiciones de exposición. Se establecen en áreas donde es posible, aunque un poco probable, que un trabajador reciba una dosis efectiva superior a 1 milisievert por año, pero donde se prevé que la dosis efectiva no exceda a 6 milisievert por año. Aunque las restricciones son menores, en esta zona también se aplican medidas de vigilancia para verificar que las exposiciones se mantengan dentro de los límites previstos y para determinar si es necesario aplicar reglas especiales de protección. Con un intensímetro se mide una tasa de dosis absorbida de 0,33 mg por hora a partir de una fuente gamma a 1 metro. Explique la lectura en milisievert por hora para dosis equivalente y dosis efectiva. Suponiendo que queremos medir en piel, explique su procedimiento. Para una tasa de dosis absorbida de 0,33 mg por hora, medida a 1 metro de una fuente gamma. Conversión a dosis equivalente en piel. La dosis equivalente en la piel se calcula aplicando el factor de ponderación de la radiación. Factor de ponderación de la radiación igual 1 para fotones gamma. El resultado es 0,33 milisievert por hora, obtenido mediante la fórmula piel igual a factor de ponderación por la dosis absorbida. Esta conversión es directa y cuantifica el efecto biológico en el tejido específico. La dosis efectiva se estima usando un coeficiente de conversión de 0,1, resultando 0,033 milisievert por hora. Este valor representa una aproximación conservadora a la evaluación de riesgo de cuerpo entero, basada en el principio de que la dosis efectiva equivale aproximadamente a una décima de parte de la dosis en la piel en condiciones de irradiación corporal total. Cabe destacar que esta es una cantidad calculada que no puede medirse directamente con dosímetros puntuales. El procedimiento se sustenta con los criterios de la ICRP 2007 para factores de ponderación, completamente las guías operativas de la OIEA sobre conversión entre magnitudes dosimétricas. La aproximación empleada es constante con los estándares de protección radiológica ocupacional para la evaluación de campos de fotones gamma. Buenos días, mi nombre es Valeria Barbarán Hernández. Hoy les voy a hablar un poco sobre la tarea 4, que viene siendo la radioprotección y aplicaciones. El tema principal es el uso seguro de las radiaciones ionizantes. Mis puntos escogidos fueron 9, 10, 11 y 12. Vamos a hablarle un poco sobre el punto 9, la pregunta número 9. ¿Qué elementos de protección radiológica debe utilizar el tecnólogo en salas de intervencionismos? E indicar cómo deben ser usados, explicar e insertar imágenes del correcto uso. Bueno, primeramente tenemos el delantal plomado. Este tiene como función proteger los órganos críticos del torso y pelvis de la radiación dispersa. El uso correcto de esto es que debe cubrir desde la clavícula hasta debajo de la ingle.
Esto debe ir completamente abrochado y no debe quedar abierto ni suelto. Seguimos con el cuello tiroideo. Esta tiene como función proteger la tiroides altamente radiosensibles. El uso correcto debe ajustarse alrededor del cuello y debe solaparse sobre el delantal plomado para cerrar cualquier espacio donde pueda entrar la radiación. Seguimos con las gafas plomadas. Esta protege el cristalino para evitar cataratas inducidas por radiación. El uso correcto debe tener una protección lateral y ajustarse bien sin moverse durante el procedimiento. Tenemos el dosímetro personal. Esta cumple la función que es medir la dosis acumulada. No es un equipo de protección, sino una vigilancia. El uso correcto es que debe colocarse por fuera del delantal plomado a la altura del pecho. Esto debe usarse todos los días en el momento que esté elaborando. Los guantes plomados, estas cumplen una función que es proteger las manos en procedimientos cerca del campo de irradiación. El uso correcto es colocarlos sobre guantes estériles y no deben usarse dentro del haz primario porque aumenta la dosis. Las mámparas y biombos plomados móviles, estas cumplen en bloquear la radiación dispersas proveniente del paciente. El uso correcto es ubicarlo entre el tecnólogo y el paciente y mantener la mayor distancia posible. Seguimos con la pregunta número 10. Cite 10 responsabilidades del tecnólogo en radiodiagnóstico respecto al tema de protección radiológica. Para cada una, citar ejemplos. Bueno, primeramente, la primera responsabilidad es aplicar justificación y optimización. Esta lleva como ejemplo reportar estudios repetidos innecesarios. 2. Minimizar el tiempo de exposición. Esto es ajustar parámetros como exposiciones cortas. 3. Maximizar la distancia. Ejemplo, mantenerse a 2 metros en fluoroscopia si no se requiere intervención directa. 4. Uso correcto de protección física. Esto tiene como el uso de protección que viene siendo el delantal, el collar tiroideo, las gafas, los que les hablé en el punto 9. En el 5, limitar el campo de radiación. Esto se debe a que se debe colimar estrictamente la zona a estudiar o lo que se va a realizar en el momento. 6. Aplicar blindaje en salas y equipos. Esto se deben usar las mámparas móviles o cabinas plomadas. 7. Utilizar dosimetría personal. En esta se debe revisar lecturas anormales y reportarlas. 8. Mantener un buen estado de los equipos. El ejemplo es reportar fallas, realizar controles de calidad. 9. Controlar accesos y zonas de radiación. Una buena señalización adecuada. Y 10. Cumplir con la normativa y el protocolo. Un ejemplo es aplicar protocolos de sujeción segura del paciente. Seguimos con la pregunta 11. En la práctica, ¿cómo un tecnólogo debe aplicar los principios de protección radiológica en radiodiagnóstico y medicina nuclear? Explique y cite ejemplos. Bueno, primeramente tenemos la justificación, que esto es solo realizar estudios necesarios. Un ejemplo es no repetir rayos X si hay imágenes recientes. De otro punto es la optimización, que viene siendo ALAR. Esta consiste en reducir la dosis sin perder la calidad diagnóstica. Un ejemplo es ajustar el kilovoltaje y el miliamperaje, colimarlo y usar inmovilización pediátrica.
El otro punto son las limitaciones de dosis, que esta es respetar límites ocupacionales. Un ejemplo es el uso diario del dosímetro y las barreras plomadas. Seguimos con la pregunta 12. Esta resuelve las siguientes preguntas. La primera pregunta es: ¿considera que en cierta situación se debe pensar en la posibilidad de hacer menor cantidad de proyecciones radiográficas en un paciente? Explique. Bueno, primeramente, bueno, estas sí se deben reducir cuando sea posible, para evitar dosis innecesarias, aplicando los principios de justificación y optimización. Solo se realizan las proyecciones estrictamente necesarias para obtener un diagnóstico. Seguimos con la siguiente pregunta. ¿Cómo cree que puede gestionarse la dosis de radiación que se aplica al cristalino con la finalidad de evitar algún daño en el paciente? Explique. Esta se debe controlar mediante colimación estricta, uso de protectores adecuados, modificación de las angulaciones y ajuste de los parámetros técnicos, para así evitar incluir los ojos en el haz directo siempre que sea posible. Ajustar parámetros técnicos como el kilovoltaje más alto, el miliamperaje más bajo y menos dosis en piel y ojos. Durante la realización de fluoroscopia, el tubo de rayos X debe colocarse cerca o lejos de los pacientes. Explique. Bueno, el tubo siempre debe ir lejos del paciente y el detector cerca. Esto reduce las dosis en piel y disminuye la radiación necesaria para obtener una buena imagen. Considera que los pacientes pueden hacerse TAC, radiografías y resonancias magnéticas el mismo día que se someten a un PET. Sí pueden hacerse TAC, rayos X y resonancia en el mismo día que un PET. Pero consideraciones importantes es que la radiación ionizante de PET, TAC, radiografías, el PET implica administración de radiofármacos que generan radiación interna. Estas realizan más estudios ionizantes el mismo día. Es posible que se debe justificado y evitar la duplicación de dosis innecesaria. Un PET-TAC ya incluye un TAC. Este puede evitarse otro TAC el mismo día. La resonancia magnética no usa radiación, puede realizarse sin problemas en cualquier momento antes o después del PET. Se debe verificar que no existan interferencias con el radiofármaco, que no las hay habitualmente. Seguimos con la última pregunta, es: ¿qué medidas de seguridad se recomiendan para las personas que sujetan al niño durante un examen de CT? Explique. Bueno, en general no se recomienda que ningún acompañante permanezca dentro del CT porque la dosis puede ser significativa. Deben usar protección plomada y mantenerse a la mayor distancia posible. Así evitar que el haz directo y permanecer en sala, solo si es absolutamente necesario, priorizando siempre la inmovilización médica del niño. Muchas gracias. Muy buenas tardes, mi nombre es Omar Jessy Serpa Portela, soy estudiante de la Universidad UNAT abierta y a distancia. Bueno, en este momento quiero hablar acerca del punto 8 de la infografía. En primer lugar, el título de esta infografía reza de la siguiente forma: recomendaciones fundamentales para la protección radiológica de trabajadoras en estado de embarazo. En primer lugar, una de las recomendaciones principales sería, como ustedes lo pueden observar aquí, dosis segura para el bebé. ¿Ya?
La dosis al feto durante todo el embarazo debe mantenerse por debajo de 1 mg. Con este nivel, el embarazo no corre riesgos significativos. Segunda recomendación, avisar del embarazo. La trabajadora debe informar lo más antes posible que está en estado de embarazo. Esto permite ajustar tareas y garantizar que la dosis al bebé se mantenga muy baja. En tercer lugar, uso correcto del dosímetro. El dosímetro puede marcar más de lo que realmente el feto recibe, específicamente si se lleva por fuera del delantal plomado. Por esto, se hace una evaluación adicional para estimar la dosis real que la cual recibe el bebé. Bueno, medidas de protección. Acortar el tiempo cerca de la fuente, aumentar la distancia, usar blindaje como por ejemplo delantal plomado, entre otros. La idea es mantener la exposición tan baja como sea posible. Por otro lado, no excluir a la trabajadora. Estar embarazada no significa que deba dejar su trabajo automáticamente, como un plan adecuando cuando pueden seguir trabajando o sin riesgos para el bebé. Muy buenas tardes, mi nombre es Omar Yisi Serpa Portela, soy estudiante de la Universidad UNAD abierta y a distancia. En este momento nos encontramos dentro del curso Radiobiología y Radioprotección. A continuación estaré hablando del punto 8, en el cual tendremos que explicar o hablar acerca de una infografía de este tema. ¿Ok? Esta infografía tiene como título Recomendaciones fundamentales para la protección radiológica de trabajadoras, en estado de embarazo. Recomendaciones principales. Una de las recomendaciones principales, en primer lugar, es la dosis segura para el bebé. La dosis al feto durante todo el embarazo debe mantenerse por debajo del 1 mg. Con este nivel, el embarazo no corre riesgos significativos. Segunda recomendación importante, avisar del embarazo. ¿Ya? La trabajadora debe informar lo más antes posible que está en embarazo. Esto permite ajustar tareas y garantizar que la dosis al bebé se mantenga muy baja. Segundo aspecto importante, uso correcto del dosímetro. El dosímetro puede marcar más de lo que realmente el feto recibe significativamente si lleva por fuera del delantal plomado. Por eso se hace una evaluación adicional para estimar la dosis real al bebé. Otro aspecto importante, medidas de protección. Dentro de las medidas de protección encontramos acordar el tiempo cerca de la fuente, aumentar la distancia, usar blindaje como por ejemplo lo son el delantal plomado, gafas plomadas, protector tiroideo, entre otros. La idea es mantener la exposición tan baja como sea posible, ¿cierto? Otro aspecto importante, no excluir a la trabajadora. Estar embarazada no significa que deba dejar su trabajo automáticamente. Ya no se debe tomar como un plan para saber si puede seguir trabajando sin riesgos para el bebé. Otro aspecto importante, si trabajas con pacientes irradiados o radionuclidos, se revisa cada caso, pero también se busca que las dosis al feto no superen el 1 mg. Otro aspecto importante, por último, sensibilidad del bebé durante el embarazo. Las primeras semanas son las más delicadas, especialmente para la formación de órganos. Aún así, las dosis que recibe el feto en trabajos bien protegidos suelen ser muy bajas. ¿Ya? ¿Ok? A continuación estaremos hablando del punto 13 y el punto 14. En el punto 13 nos hacen una pregunta que es la siguiente. Se tiene una tasa de exposición de 2.300 ml por hora a 23 mg por hora. Si el trabajador está expuesto durante 15 minutos, ¿cuál será la exposición ocupacional total? Bueno, como ustedes pueden observar aquí, la tasa de exposición es de
2300 mR por hora. Tiempo expuesto de exposición 15 minutos. Bueno, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que debemos hacer es primero convertir el tiempo a horas, porque la tasa está dada por horas. Como ustedes lo pueden ver aquí, ya aquí hay la conversión. Luego vamos a la aplicación de la fórmula básica, que es tasa por tiempo. Sustituimos los valores, colocamos 2300 mR por hora por 0.25, que es la división de esta parte acá arriba. Da un total de exposición total de 575 mR. En primer lugar, esa sería la respuesta. ¿Cuál será la exposición ocupacional total? La exposición ocupacional total son de 575 mR. Ok. Segundo punto. Se pide al padre de un paciente que se mantenga próximo a él durante una fluoroscopía, en la que el nivel de exposición a la radiación es de 500 mR por hora, 5 mGi por hora. Suponga que la exposición diaria permisible es de 50 mR. ¿Cuánto tiempo puede quedarse el padre del paciente? Bueno, hacemos lo mismo. Aquí recopilamos todos los datos, la tasa de exposición, que son 500 mR por hora, y la exposición permisible diaria, que es de 500 mR. Tiempo de exposición permisible, tasa de exposición. Sustituimos los valores. Tiempo vendría siendo 50 mR y la parte de acá abajo es la tasa de la exposición, 500 mR por hora. Ahí resolvemos la división. La división de estos dos valores da 0. horas, ¿cierto? Después convertimos el tiempo a minutos. Tiempo a minutos. Y como hablamos de horas, una hora son 60 minutos, ¿cierto? Entonces hacemos la multiplicación de 0.1 horas por 60 minutos para un total de 6 minutos de exposición en el cual puede estar el padre. La pregunta es cuánto tiempo puede quedarse el padre del paciente. 6 minutos solamente. Ok. El punto 14. En el punto 14 encontramos la siguiente pregunta. Con un intensímetro se mide una tasa de dosis equivalente igual a 1 mSv por hora a 3 metros de una fuente radiactiva puntual. Proceda a resolver las preguntas a continuación. ¿Cuál será la tasa de dosis equivalente a 1 metro de dicha fuente a 40 centímetros y a 20 centímetros? Bueno, la tasa de dosis equivalente a 1 metro. Aquí podemos ver la respuesta. La tasa equivalente es de 9 metros, por decirlo así, 9 metros, 9 mSv por hora. En el segundo punto encontramos la tasa de dosis equivalente a 40 centímetros. Y la respuesta de este sería 5 mSv por hora. Tasa de dosis equivalente a 20 centímetros. La respuesta son 225. Siguiente pregunta. ¿A qué distancia estaríamos cumpliendo ese límite? Si el límite permisible es de 20 mSv años, a esta distancia, ¿estaríamos dentro del límite posible o a qué distancia estaríamos cumpliendo? Aquí está la respuesta. En primer lugar, como ustedes lo pueden ver aquí, estos son los datos de la problemática. Límite anual son 20 mSv por año. La jornada laboral son de 2.000 horas al año, 40 horas semanas por 50 semanas. Convertimos el límite anual en tasa de horario permitida. La tasa máxima permitida, ustedes pueden ver aquí. Aquí hay la división y este es el resultado, ¿cierto? Ahora que aplicamos la ley del cuadrado inverso, como ustedes lo pueden observar ahí, después hacemos una sustitución de los valores y en sí la respuesta como tal de
de esta pregunta son 30 metros, por decirlo así, o m. ¿Ya? No siendo más, muchísimas gracias. Hola, mi nombre es Nicole Mariana Martínez Castillo. En este video voy a explicar varios conceptos importantes relacionados con la protección radiológica, la radiología pediátrica, los estudios PET, CT y también los principales detectores utilizados para medir y monitorear la radiación. La idea es aclarar las afirmaciones dadas, explicar si son verdaderas o falsas y luego describir de forma sencilla cómo funcionan los detectores más usados en la radiación ionizante. Bueno, parte 1. La protección radiológica en radiología pediátrica. En el punto 1 tenemos que si existe un umbral preciso para los efectos estocásticos. Esto es falso. Los efectos estocásticos como el cáncer radioinducido no tienen un umbral definido. Esto significa que cualquier dosis, por pequeña que sea, puede representar un riesgo. En pediatría esto es aún más importante porque se refuerza el principio ALARA para reducir al máximo la exposición. Tenemos el punto 2. En los efectos deterministas, la severicidad aumenta con la dosis. Esto es verdadero, pues ya que los efectos deterministas sí tienen un umbral. Cuando se supera, aparece el daño. Y a medida que la dosis aumenta, la severidad también crece. Ejemplo, el eritema, quemaduras y cataratas. El punto 3. El riesgo de niños es de 2 y 3 veces menor que en adultos mayores. Esto es falso. Los niños tienen un riesgo mayor porque sus tejidos están en desarrollo y tienen más años de vida para que un efecto estocástico llegue a manifestarse. Punto 4. Las lesiones en la piel y las opacidades en el cristalino son deterministas. Verdadero, ya que son efectos que solo aparecen cuando se supera una dosis umbral, por eso se clasifican como deterministas. Tenemos la parte 2. Protección radiológica en exámenes PET y CT. Antes de empezar, aclaro que se pronuncia PET y CT letra por letra. Punto 1. El uso frecuente del PET y CT es neurológico. Esto es falso. Aunque tiene aplicaciones neurológicas, su principal uso es oncología, especialmente para detectar tumores, hacer estadistificación y evaluar metástasis. Tenemos el punto 2. Se combinan las tecnologías solo para corrección de atenuación. Esto es falso. La corrección de atenuación es un beneficio, pero la razón principal es combinar el PET y CT. Es que el PET aporta información funcional y el CT brinda información anatómica. Juntos mejoran mucho la precisión diagnóstica. Tenemos el punto 3. Las medidas de protección radiológicas del PET son diferentes a las del CT. Esto es verdadero. El PET usa radiofármacos emisores de positrones que producen fotones gamma de alta energía. Requieren medidas especiales de blindaje, distancia y manipulación segura. El CT, la preocupación principal son los rayos X externos generados por el tubo de rayos X. Parte 3. Detectores de radiación y su funcionamiento. Ahora explico de manera clara cómo funcionan los detectores más utilizados. 1. Detectores gaseosos. Su estructura es un tubo sellado con gas como argón, un ánodo en el centro y un cátodo en las paredes. Características económicas y resistentes. Funciona en regiones de ionización proporcional y Geiger. Sensibles a partículas cargadas. Su uso son monitores de contaminación, cámaras de ionización
y contadores Geiger. Funcionamiento. La radiación ioniza el gas dentro del tubo. Los iones producidos generan un pulso eléctrico que se mide indicando la radiación presente. 2. Detectores de centelleo. Su estructura es un cristal centellador, un fotomultiplicador y un cuerpo opaco. Sus características muy sensibles permiten identificar energía y tipo de radiación. Usados ampliamente en medicina nuclear, su uso es una gama de cámaras PET y detectores portátiles. Su funcionamiento: cuando la radiación llega al cristal, produce destellos de luz. Esos destellos se amplifican en el fotomultiplicador y se convierten en señales eléctricas para medir la radiación. 3. Detectores termoluminiscentes, TLD. Su estructura es cristales pequeños dentro del dosímetro. Características: son reutilizables, acumulan dosis a lo largo del tiempo, se utiliza mucho en dosimetría personal. Su uso: control de exposición del personal ocupacionalmente expuesto. Funcionamiento: la radiación queda atrapada en el cristal. Cuando se calienta en el lector TLD, emite luz proporcional a la dosis recibida. Punto 4. Detectores de luminiscencia estimulada ópticamente, OSL. Su estructura: material luminiscente, un láser y un fotodetector. Características: sensibilidad mayor que los de TLD. No requieren calentamiento, se pueden leer varias veces sin borrar la señal. Su uso es dosimetría personal y monitoreo ambiental. Funcionamiento: la radiación excita el material y almacena energía. Al estimularse con un láser, libera luz proporcional a la dosis, la cual se mide con un fotodetector. En conclusión, entender estos conceptos de protección radiológica, tanto en pediatría como en estudios PET y CT, y conocer cómo funcionan los detectores de radiación es fundamental para aplicar el principio ALARA y garantizar la seguridad de los pacientes y del personal. Gracias por ver este video. Muchas gracias.